Puedo proponerte un experimento y no necesitas cerrar los ojos ni una postura especial. Solo no hagas nada durante unos segundos. Y dime qué ocurre. Tal vez nada, o tal vez empieza a aparecer una lista de pendientes. Recuerdas un mensaje, piensa si apagaste la cocina, o tu mente ya empieza a adivinar qué va a pasar a continuación. Y es curioso, nos cuesta muchísimo no hacer nada, y casi nunca nos preguntamos por qué. Vivimos rodeados de ruido, el teléfono que vibra, siempre hay un video, una noticia, una meta nueva. Nos movemos tan rápido que cuando llega el silencio algo se inquieta y creemos que esa inquietud significa que debemos distraernos. Pero ¿y si significa lo contrario? Hace años me fui a un retiro de meditación y yo imaginaba que en todo ese silencio yo iba a volver como una persona completamente nueva. Pero llegó el primer día, nos sentamos todos juntos, cerramos los ojos y antes de los 5 minutos sentí unas ganas inmensas de irme. Y no por lo que pasaba afuera, era por lo que pasaba dentro de mí. Mi mente hablaba sin parar, saltaba de un recuerdo a otro, o preocupaciones, o conversaciones imaginarias. Y pensaba con vergüenza, soy la única aquí que no sabe hacer esto. Y años después entendí el primer error. No había ido ahí para aprender a meditar. Había ido para descubrir algo mucho más incómodo, y es que yo nunca había aprendido a estar conmigo. Y quizás esa no sea solo mi historia. Nos enseñaron a producir, a rendir, a resolver, pero nadie nos enseñó a permanecer en nuestra propia compañía sin querer escapar. La verdadera pregunta no es si sabes meditar. La verdadera pregunta es, ¿de qué intentas escapar cada vez que el mundo se queda en silencio? Y tal vez ahí empieza el viaje, no hacia un retiro, sino hacia la única persona con la que pasarás cada segundo de tu vida, tú. Durante mucho tiempo pensé que había algo malo en mí. Todos hablaban de paz, de silencio, de claridad, y yo encontraba ruido, muchísimo ruido. Así que saqué la conclusión de que muchísimas personas sacan, y es que la meditación no es para mí. Te sientas, respiras, y de pronto la mente hace lo que nunca hace en el día. Hablar, 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 pensar, pensar, pensar. Recuerdas lo que olvidaste comprar, conversaciones de hace mucho tiempo, tus pendientes, cosas que dijiste que quisieras cambiar, cosas que no dijiste, y abres los ojos y dices, wow, no pude ni 5 minutos. Pero ¿y si nunca estuviste fallando en realidad? Imagina una habitación oscura. ¿Sabes si está ordenada? No. Enciendes la luz y aparecen cajas con polvo, ropa tirada y parece desordenada. Pero no es un desorden de ese momento. Siempre estuvo ahí, solo que no podías verlo. Eso es lo que pasa al meditar. El ruido no aparece, ya vivía adentro, solo que estaba cubierto por otro ruido más fuerte, que era el del trabajo, las pantallas, la prisa, las obligaciones. Pero el día que te detienes y descubres el paisaje real de tu mente, pasa algo paradójico. Pues pasamos toda la vida con una persona, la escuchamos al despertar y al dormir, está en cada decisión, y casi nunca nos detenemos a observarla. Esa persona es tu mente. Es como el sonido del refrigerador. Lleva años encendido en tu casa, así que ya no lo escuchas. La meditación hace lo contrario, vuelve audible lo que normalizaste. Y eso es incómodo. Ves cómo te juzgas, cómo anticipas lo peor, lo poco amable que somos con nosotros. Y entendemos algo, y es que no estamos generando esos pensamientos, sino los estamos descubriendo. Yo en ese retiro veía a otros salir de meditar tan tranquilos, y yo sentía que sobrevivía a una tormenta, y pensaba que ellos tenían un silencio que a mí se me negaba. Yo creo que la diferencia era otra. Ellos no tenían menos pensamientos que yo, solo habían dejado de asustarse cuando aparecían, porque el sufrimiento no empieza cuando aparece un pensamiento, empieza cuando crees que ese pensamiento te dice la verdad. Si te dice no eres suficiente y le crees, el cuerpo reacciona como si fuera real. Si dice todo va a salir mal y le crees, el corazón se empieza a acelerar con ansiedad antes de que pase nada. No son los pensamientos, es la relación que tenemos con ellos. Ahí entendí que me hacía la pregunta equivocada. Y no era cómo dejo de pensar, era quién soy yo cuando dejo de creer automáticamente todo lo que pienso. Algo que me habría gustado entender antes es que la mente no quiere hacerte infeliz, quiere mantenerte vivo. Hace miles de años un ruido entre los arbustos podía significar que había un depredador cerca. Confiar en la persona equivocada te podía costar la vida. En ese contexto, imaginar lo peor no era un defecto, era un mecanismo de supervivencia. Pero hoy el mundo cambió, aunque esa parte del cerebro se mantiene igual.
Solo que los depredadores no son otros, son una crítica, un rechazo, perder un trabajo o simplemente que alguien que te importa no te responda. Y el cerebro no distingue amenaza física de amenaza emocional. Por eso un comentario te puede quitar el sueño. Por eso anticipas conversaciones que no han pasado. La mente no es dramática, te está protegiendo. Y por años yo escuchaba, vence tu ego, elimina el miedo, deja de pensar. Y cada vez que luchaba contra mi mente yo terminaba agotada. Entonces empecé a cambiar las preguntas. ¿Y si el miedo no era mi enemigo? ¿Y si fuera un guardián que solo aprendió una forma de protegerme? Es como un perro que vive encadenado. Le quitas la cadena y sigue caminando en círculos. No porque siga atado, sino porque aprendió que no podía alejarse. Muchas reacciones no hablan del presente, hablan del pasado. Si crecer con errores era peligroso, hoy buscas perfección. Si expresar lo que sentías era rechazo, hoy te callas aunque te duela. Tu sistema aprendió todo eso para cuidarte. Y cuando entiendes todo eso, todo cambia. Dejas de preguntar qué está mal contigo y empiezas a preguntar qué intentó proteger esa parte de mí. Y esa pregunta transforma el juicio en curiosidad. En el cielo hablamos de despertar y en la tierra hablamos de darnos cuenta de que obedeces historias que escribiste desde que eras niño. En el cielo se habla de liberarte del ego y en la tierra es agradecerle de lo que te protegió y dejar de dejarlo decidir todo. En el cielo hablamos de vivir el presente y en la tierra de escuchar a alguien sin ensayar tu respuesta. En el retiro días después yo notaba algo. Los pensamientos seguían, no desaparecieron, pero por primera vez no sentí la obligación de seguirlos. Era como estar junto a un río. Antes yo saltaba detrás de cada pensamiento y me iba. Pero ese día vi pasar uno y otro y no pasó nada. Entonces comprendí que la libertad no está en detener el río, sino en descubrir que tú no eres el río, eres quien lo observa. Porque meditar nunca fue dejar de pensar, fue descubrir que hay un lugar en ti donde puedes verlos sin volverte uno de ellos. Algo cambió mi forma de entender la meditación. No meditamos con la mente, meditamos con el cuerpo. Porque ¿dónde aparece primero el miedo? ¿En la mente o en el cuerpo? Pues en el pecho se cierra, cuando tienes miedo la respiración se corta, tu mandíbula se tensa. Al cuerpo le llega primero, la mente solo explica después. El sistema nervioso no habla idiomas, habla a través de respiración, de corazón, de tensión, de descanso. En ese retiro recuerdo que días después sentía los hombros muy duros, como si cargara una mochila invisible hace años. Y un maestro solo me dijo, relaja los hombros cuando medites la próxima vez. Lo solté y no solamente salieron pensamientos, salieron emociones, tristezas, cosas que no sabía que seguían ahí, cansancio, ganas de llorar, porque el cuerpo guarda conversaciones que la mente ya olvidó. El cuerpo lleva la cuenta. Experiencias que no desaparecen cuando dejas de pensarlas, se quedan en la postura, en cómo respiras, en esa sensación de siempre tengo que hacer algo más constantemente. Es como si el cuerpo siguiera en emergencia aunque ya terminó. Intentamos resolver con pensamientos lo que el cuerpo pide sentir. El sistema nervioso necesita experiencias de seguridad para salir de alerta. En la espiritualidad se habla de presencia, pero son el mismo paisaje con palabras distintas. Presencia es ofrecerle al cuerpo lo que lleva años esperando, que es ahora mismo estás a salvo. Y eso no ocurre explicándolo, ocurre sintiéndolo. Una respiración profunda, una exhalación lenta, soltar tus hombros. Respirar completo de vez en cuando, solo con el pecho. Dejar de tratar de controlar cada conversación y cada opinión. En el presente es sentir el agua en tus manos, sentir el aire, un abrazo sin pensar en lo que llega, en lo que tienes que hacer a continuación. El presente nunca se fue, nosotros estábamos en otra parte. Y la meditación no es alcanzar algo extraordinario, es volver a lo ordinario, a una respiración, a un paso, a una taza de café. La conciencia casi siempre llega vestida de cosas pequeñas. El verdadero escenario no es el cojín, es cuando alguien te habla duro, cuando el miedo vuelve, cuando la vida cambia. Ahí descubres si la meditación salió del cojín para caminar contigo. No te propongo una técnica, solo una posibilidad. La próxima vez que tu mente haga ruido, pausa y respira una vez. Y solo pregúntate, ¿qué está intentando proteger esta parte de mí? Y si parece quizás que no eres suficiente, no discutas, solo escucha. Tal vez es una vieja estrategia para no sentir rechazo. Si aparece ansiedad, míralo como un niño que entra llorando.
Ningún niño deja de llorar porque le griten. Necesita sentirse seguro. La meditación no es para personas tranquilas, es para personas humanas, que nos equivocamos, que tenemos miedo. Consiste en dejar de abandonarnos cuando perdemos la calma. Pensaba que al meditar bien, un día despertaría sin miedo, sin dudas, y qué equivocada estaba. Lo extraordinario siempre son las cosas pequeñas. Una respiración antes de responder con enojo, escuchar sin preparar una defensa, sentir tristeza sin creer que se retrocede, una mañana en la que ya no necesitas escapar de ti. La transformación es silenciosa y un día miras atrás y ya no eres la misma persona. No porque seas nueva, porque dejaste de pelear con quien siempre fuiste. Despertar es darte cuenta que respondiste duro y que empiezas a elegir empezar otra vez. Presencia es guardar el teléfono mientras alguien te cuenta su día. Tener compasión es dejar de hablarte como no le hablarías a un niño llorando. Recordar tu valor no depende de producir más. El cielo no está lejos, empieza en cómo respiras, en cómo te tratas. Hoy, cuando reacciones en automático, detente, respira, siente los pies en el suelo, pregúntate qué estás sintiendo realmente, qué estás intentando proteger. ¿Cómo responderías si no necesitas defender quién eres? No busques una respuesta perfecta y solo escúchate. Tal vez llevas años creyendo que meditar es cerrar los ojos, y yo creo que es abrirlos, para ver tus pensamientos sin volverte en ellos, para reconocer el miedo sin que dirija tu vida, para ver la belleza en lo cotidiano, para recordar que eres más grande que la historia que tu mente cuenta. De niña yo hablaba siempre con las plantas, sentía que estaban vivas y después empecé a correr, producir, demostrar. La meditación no me hizo otra persona, me ayudó a volver a encontrar esa niña que podía ver una hoja moverse sin sentir que perdía el tiempo. Tal vez recordar es eso, recuperar una forma de estar en el mundo que siempre fue tuya, porque la meditación nunca fue escapar del ruido, fue dejar de huir de quien escucha ese ruido. Y el viaje espiritual más importante no es ascender a otro lugar, es regresar una y otra vez al único hogar del que nos alejamos, que es nuestra propia presencia. Nos vemos en otra próxima crónica del cielo en la tierra. Y hasta entonces, ojalá encuentres ese pequeño espacio entre un pensamiento y el siguiente, porque a veces toda una vida puede empezar ahí a cambiar. Nos vemos.